El silencio en el apartamento de Elías era tan denso que casi podía masticarse. A sus 72 años, había aprendido que la soledad no es la ausencia de ruido, sino la presencia de recuerdos que ya no tienen eco. Esa tarde de martes, con la lluvia golpeando suavemente el ventanal, Elías sostenía una vieja caja de galletas de metal oxidado. Dentro no había dulces, sino el peso de una vida entera, resumido en cartas amarillentas y fotografías de bordes desgastados. Había tomado una decisión. No podía seguir cargando con el pasado en una casa que se sentía cada vez más grande y ajena. Estaba decidido a quemarlo todo en la chimenea, a dejar que el fuego consumiera los errores y los qué hubiera pasado si. Su mano temblaba al acercar la primera foto a la llama, una imagen de él mismo, joven y sonriente, cargando a una bebé que ahora era una extraña para él. El destino, sin embargo, tenía otros planes para esa tarde gris. Justo cuando la esquina de la fotografía comenzaba a curvarse por el calor, un golpe seco y urgente en la puerta principal lo sobresaltó. Elías dejó caer la foto al suelo y miró hacia el pasillo con el ceño fruncido. Nadie lo visitaba nunca. Su existencia se había reducido a las compras semanales y a las visitas médicas rutinarias. ¿Quién podría estar molestando a esa hora? Justo cuando estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de su vida, pensó en ignorarlo, en dejar que quienquiera que fuese se marchara, pero la insistencia de los golpes despertó en él una vieja curiosidad que creía extinta. Arrastrando los pies, con el peso de los años y la amargura en cada paso, se dirigió a la puerta. No sabía que al girar el pomo de bronce viejo, no solo estaba abriendo la puerta de su apartamento, sino también la puerta a una segunda oportunidad que nunca imaginó merecer. Al abrir, se encontró con unos ojos grandes y asustados, empañados por las lágrimas. Era Clara, la joven vecina del piso de arriba, a quien solo conocía de saludos fugaces en el ascensor. Aparentaba unos 30 años, siempre apresurada, pero hoy parecía desmoronarse. «Señor Elías». «Perdóneme, por favor», sollozó ella, con las manos manchadas de algo oscuro que parecía tierra. No sabía a quién más acudir. «Se ha roto la tubería principal en mi baño, y el agua está inundando todo. No puedo cerrar la llave de paso». La vulnerabilidad de la joven tocó una fibra sensible que Elías creía muerta. Él, que estaba a punto de destruir sus propios recuerdos, se vio reflejado en la desesperación ajena. Mientras buscaba su caja de herramientas, «Quiero preguntarles a ustedes, familia de historias que marcan el corazón. ¿Alguna vez un extraño ha tocado a su puerta en el momento exacto en que más lo necesitaban? Aunque no lo supieran, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven y si creen en las casualidades». Elías subió las escaleras con una agilidad que no recordaba tener. El apartamento de Clara era un caos de toallas mojadas y agua corriendo. Con la experiencia de sus años mozos como fontanero aficionado, Elías se metió bajo el lavabo. El trabajo fue duro. La llave estaba oxidada y atascada por el sarro de los años. Mientras forcejeaba con la herramienta, escuchaba los sollozos contenidos de Clara en la sala. Esa situación le recordaba dolorosamente a su propia hija, Elena, cuando era pequeña y rompía algo importante, esperando el regaño que él, en su juventud impaciente, solía darle. El arrepentimiento le golpeó el pecho más fuerte que el esfuerzo físico. Había pasado 20 años sin hablar con Elena por una discusión absurda sobre dinero y orgullo, un orgullo que ahora en la vejez no le servía para abrigarse en las noches frías. Finalmente, con un crujido metálico, la llave cedió y el torrente de agua se detuvo, devolviendo un silencio relativo al lugar. Empapado y con dolor de espalda, Elías salió del baño triunfante. Clara lo miró como si hubiera hecho un milagro bíblico. «No sé cómo agradecerle, don Elías. De verdad me ha salvado», dijo ella, ofreciéndole una taza de té caliente que había preparado mientras él trabajaba. Se sentaron en la pequeña sala de estar de Clara, mucho más luminosa y acogedora que la cueva en la que Elías había convertido su propio hogar. Mientras bebía el té, sus ojos se posaron en una estantería repleta de libros. Uno en particular llamó su atención por el color del lomo. Un azul intenso, casi eléctrico, que era una edición rara de poesía que él mismo le había regalado a su difunta esposa, Matilde, en su primer aniversario.
El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible que esa joven vecina tuviera exactamente el mismo libro? La coincidencia era demasiado específica para ser ignorada, y una inquietud profunda comenzó a crecer en su estómago. Clara notó su mirada fija en el libro y sonrió con tristeza. «Ah, ese libro es mi tesoro», dijo suavemente. «Lo encontré en una venta de garaje hace años, cuando me mudé a esta ciudad sola y asustada. En la primera página hay una dedicatoria preciosa de un hombre a su esposa. Me dio esperanza leer que el amor verdadero existía, aunque yo no lo tuviera». Elías sintió que el aire le faltaba. Le pidió permiso con voz temblorosa para verlo. Al abrirlo, reconoció su propia caligrafía, joven y apresurada. «Para Matilde, mi brújula». 1975. Era el libro que Matilde había perdido en una mudanza décadas atrás. Verlo ahí, cuidado por una extraña que valoraba el amor que él había dado por sentado, lo rompió por dentro. Si esta historia les está conmoviendo, por favor escriban la palabra compasión en los comentarios para saber que valoran estos momentos de conexión humana que nos regala la vida. Ese libro no era una simple coincidencia, era una señal ineludible. Elías comprendió en ese instante que no podía quemar sus recuerdos. No podía borrar el pasado, pero quizás, solo quizás, todavía estaba a tiempo de redimir el presente. Había estado tan enfocado en su propia soledad y amargura que había olvidado que el mundo seguía girando, lleno de conexiones invisibles. Se despidió de Clara con una gratitud que ella no podía comprender del todo. Bajó a su apartamento, no como el viejo derrotado que había subido, sino como un hombre con una misión urgente. La caja de metal seguía abierta en el suelo, junto a la chimenea apagada. Tomó la foto que casi había quemado. Él y su pequeña Elena. El fuego que necesitaba no era el que destruye, sino el que purifica. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Aunque el miedo al rechazo le paralizaba las manos, buscó en una vieja agenda de teléfonos, rezando para que el número que tenía, anotado bajo el nombre Elena Casa, siguiera siendo el mismo después de 2 décadas. Su corazón latía con una fuerza peligrosa mientras marcaba los dígitos en el teléfono fijo. Cada tono de espera era una eternidad, un juicio sumario a sus años de ausencia y silencio obstinado. ¿Qué le diría? ¿Cómo se piden disculpas por 20 años de vacío? ¿Y si ella colgaba al escuchar su voz? Estaba a punto de colgar, convencido de que era una pésima idea y que el daño era irreparable, cuando el clic del auricular levantado al otro lado de la línea cortó su respiración. Una voz de mujer, madura pero inconfundiblemente familiar, dijo un simple y cauteloso: «¿Diga?» «¿Quién es?» Era Elena. El sonido de su voz fue como un golpe de realidad que lo sacudió hasta la médula. «Elena, soy yo. Soy papá», logró articular Elías con la voz quebrada por la emoción contenida. Hubo un silencio sepulcral al otro lado, tan largo que Elías pensó que la comunicación se había cortado. Entonces escuchó un suspiro tembloroso, seguido de un sollozo ahogado que le desgarró el alma. «Papá», susurró ella como si no pudiera creerlo. «Papá, no sabes cuánto he rezado para que llamaras hoy». Elías no entendía. ¿Por qué hoy específicamente? Elena continuó con la voz entrecortada por el llanto. «Hoy hace exactamente 20 años que mamá murió. Estaba viendo sus fotos, sintiéndome tan sola, y le pedí una señal. Le pedí que si de verdad me perdonaste por aquella pelea, hicieras que sonara el teléfono. Amigos de historias que marcan el corazón. La vida nos sorprende de formas inimaginables. ¿Qué opinan de este giro del destino? Déjenlo en los comentarios antes de conocer el final». Las lágrimas corrían libremente por el rostro arrugado de Elías. No recordaba la fecha. Su dolor había bloqueado los aniversarios para protegerse. La visita de Clara, la tubería rota, el libro de poesía, todo había sido una cadena de eventos improbables que lo llevaron a ese preciso instante. No era él quien perdonaba a Elena. Era la vida dándoles a ambos una oportunidad de sanar justo, cuando más lo necesitaban. «Hija, no hay nada que perdonar», dijo él, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «El que necesita perdón soy yo. ¿Puedo ir a verte?» La respuesta de Elena fue inmediata y cálida.
Elías colgó el teléfono, miró la caja de recuerdos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El fuego de la chimenea permanecería apagado esa noche. Tenía un viaje que planear y una hija que recuperar. Todo había cambiado verdaderamente en el último minuto.